Muy buenas tardes, tengan todas, todos, todes. Sean bienvenidos a este programa, a esta nueva edición de Dosis Filosóficas. El día de hoy tenemos una nueva compañera en cabina. Primero que nada, este, por si no me conocen, yo soy Isaac y tenemos una nueva compañera que no sé si guste presentarse. Gracias, Isaac. Mucho gusto, soy Yasu Hernández y pues muy emocionada de estar aquí por primera vez. Tenemos una invitada también que es la profesora Mónica, no sé si quiera presentarse. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y un gusto estar siempre en Dosis Filosófica acompañándolos y platicando un ratito de temas que pueden ser del interés de todos. Para quien no me conozca, pues soy Mónica Ramírez Solís, profesora de filosofía desde hace ya un buen rato y les imparto asignaturas específicas como ciencias, filosofía de la ciencia, ciencia, tecnología y sociedad, las lógicas, la nociología y cosas peores. Y el día de hoy tenemos un tema que es miedo al error. Yo personalmente tengo miedo al error, platicando con la compañera, todos aquí tenemos miedo al error, sobre todo en este programa, pero qué mejor programa para equivocarse que el de miedo al error. Profesora Mónica, para usted, ¿cuál es la función del error dentro de la filosofía? ¿Usted cree que tenga alguna utilidad el error? Por supuesto, el error es fíjate, se puede definir como una deformación positiva Ujú. del ente cognoscente, Ente cognoscente. ajá, en la que se afirma algo por verdadero que en realidad es falso Ujú. o que algo que es falso que en realidad es verdadero. Pero por supuesto que es positivo porque parte del error el error es parte del proceso de todo ser humano, de todo ser cognoscente para aprender, para conocer. El error es el criterio que determina también aquello que puede ser verdadero o que puede ser falso. Sin el error no sabríamos. Claro, no podemos conocer lo que justamente de los opuestos no podría existir lo verdadero, lo correcto, Ujú. lo, sí, lo verdadero, lo cierto, si no tuviésemos también con qué contrastar lo que es con el error. Y muchas veces durante la historia del conocimiento, lo que se ha considerado como un error, muchos de los descubrimientos han sido considerados primero un accidente, se Así descubren es. por accidente. O Creo por que, error. sí, justo, creo que usted Ujú. nos estaba dando un ejemplo en clase sobre los rayos X, Ajá. O la penicilina, la ¿no? penicilina, también O las el ondas. descubrimiento de América. Fue un error. Bueno, también Ajá. qué consecuencias nos ha traído, tanto buenas Claro, como malas, claro, pero por algunas más error graves. llegaron a América Ujú. y todo lo que de ahí se deriva, ¿no? Pero el hecho es que navegando, o sea, en la navegación era un error, porque no querían llegar a donde llegaron, ¿no? Claro. El hecho es que el error, como parte de un proceso, igual que la duda o igual que la opinión, incluso, son los pasos que nos van llevando hacia la profundización, ¿no? A la integración en un todo de conocimiento de varios aspectos, ¿no? De varias cosas. ¿Cómo te das cuenta? Por ejemplo, ontológicamente podemos hablar del ser, pero también del no ser. Ujú. Y del no ser se ha dicho que es la nada, pero si es la nada y la nada existe. Como concepto, Ajá, pero entonces hablar del error es un hecho. ¿ok? El error es un hecho, o sea, existe y es parte de un proceso. Ahora, ¿por qué algunas personas le tienen miedo al error? Ahí pueden entrar ámbitos también psicológicos, sociológicos, culturales, ¿no? Porque en alguna etapa de la historia de la humanidad, equivocarse era malo, Ujú. ¿no? Nos hacían Sí, pensar que equivocarse era algo que no debía suceder. Sí, de hecho estaba leyendo un artículo de Antonio López que se llama Desempeño, miedo al error y capacidad de innovación. Y comentaba exactamente que tenía dos lados, que era Ujú. uno positivo y uno negativo. El positivo era toda esta cuestión que platicábamos del aprendizaje, de un error es algo retroalimentativo y el negativo pues era ya temerle en sí.
O sea, que pueden tener cuestiones como el ambiente en el que se desarrolla una persona. Una de las causas del miedo al error también puede ser que en la infancia se pueda, ya hablando más psicológicamente, ¿no? Como que, ok, mis papás me reprendían por ciertas cosas y ahora de grande ya le tengo cierto miedo. Sí, cuando me equivocaba, ¿no? Sí, pero fíjense, por ejemplo, en esa definición del error como representaciones inexistentes, inacabadas, ¿no? Es algo que pretendía ser, pero no logró ser así, sino de otra manera, ¿no? Yo quería hacer algo y me equivoqué, pero resultó otra cosa, ¿no? Que puede ser que sirva o que no sirva, o que funcione o que no funcione, o simplemente a lo mejor lo desecho, ¿no? Sí, Pero el hecho de haberme equivocado me permite también llegar a otros lugares, sí, y porque a es veces en parte, el proceso sí, se descubren otros conocimientos o te planteas otras preguntas, ¿no? Gracias al claro. error. Sí, es parte de la historia. Estaba viendo en este artículo de que olvidé imprimir y olvidé hacer anotaciones de Lady Andrea Ríos Restrepo, que se llama Sobre el error. Justamente estaba viendo que en la filosofía es sutil el error, pero que también hay en la escritura, muchas veces el error, estaba hablando del prólogo y estaba hablando como muchas veces el error puede formar parte de la misma historia de cómo se llegó a, a algo, a un conocimiento, a un producto final. Y justamente como usted comenta, parte de esa historia puede desembocar en otro tipo de conocimiento y justamente estaba pensando en cuando se le dice a las personas a modo de más que nada de hacerlo sentir mal, que a veces se les dice, sí, eres un ejemplo de cómo no ser, entonces muchas veces el error también nos sirve de ejemplo de qué es lo que no se debe de hacer, pero a fin de cuentas es algo útil, son maneras que pueden ser, pero que uno puede aprender de ellas para no ser así la próxima oportunidad o ajá, observando a una persona cómo se equivoca con todos los fallos que ha habido a lo largo de la historia, justamente que hay que conocer la historia para no repetirla. Entonces es parte de la utilidad del error, como no hacer las cosas, como hay algo que se puede hacer, que yo soy capaz de hacer, pero si conozco a otras personas que se han equivocado haciendo esto, pues voy a poder darme cuenta de que por ahí no, aunque parezca una buena idea, pues ya supe que fue un error en el pasado y que mejor me voy por otro lado para conseguir un fin. Sí, sin embargo, los seres humanos en nuestra perfecta imperfección solemos cometer errores y a veces los cometemos varias veces, ¿no? El refrán que dice, el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma Y piedra, hasta tres. y hasta tres, y hasta más. Y eso que nos dice, pues que efectivamente el error es parte del proceso, pero debemos aprender de él. Sí, Porque si no aprendes, si no te das cuenta de en qué consiste, o sea, primero qué es un error y luego en qué consiste ese error y cómo superarlo, pues no estás aprendiendo, no estarás superando, ¿no? No estarás llegando a la parte positiva de la significación del error. Entonces, el error es necesario, claro. de hecho, es necesario para poder comprender el otro lado. Es una cuestión dialéctica muy interesante, ¿no? Es como decir, sin el día no puedo entender lo que es la noche, Sí, justo. sin el error no puedo entender o no puedo saber cuando algo está bien o es verdadero o está correcto. Em, de manera que el error es parte del proceso pero es importante pues que lo anotemos. Yo me imagino o imaginemos en un laboratorio cuando se están haciendo experimentos, pues por ejemplo Bacon en su tabla de gradaciones lo que hacía era justamente anotar también las veces del error, o sea, las veces en que se equivocaba o en las que resultaba un error lo que había hecho como prueba, ¿no? Ujú. Entonces, la prueba y el error, por ejemplo, en psicología, ¿no? El condicionamiento te va explicando, te va demostrando en qué momento tienes que parar, en qué momento tienes que, no sé, al experimento, no sé, ponerle más agua, la temperatura, moverlo. O sea, es un criterio
también y es es un límite al mismo tiempo. Sí, incluso estaba viendo también en este artículo que hablaba sobre, me parece que era en ese artículo, si no lo leí en algún otro lado, que si Acerca. comenzamos a admitir que no existen verdades absolutas, entonces tampoco existen errores absolutos. Ujú. Y esa es otra de las utilidades que se les puede ver al error, que a lo mejor no estaba tan equivocado y se le puede sacar algo de ahí. Claro, no, es que siempre hay digamos, una parte positiva del error, ¿no? La cuestión es que tenemos también que aprender a verlo. A veces, o sea, cuando una persona se equivoca eh, en algo, digamos, cotidiano, ¿no? En algo muy trivial, vamos a poner, haciendo un pastel, ¿no? Que a veces no es tan fácil hacer un pastel. Tienes que seguir un procedimiento, poner todos los ingredientes. Y cuando no le pones al pastel el ingrediente para que se esponje, el royal, o no sé cómo se llame, Sí. ¿sí, no? Porque no hago pasteles muy seguido, Mm. o casi nunca. Es levadura que puede ser Ajá. tanto química como viva. Bueno, si no se la pones, pues el pastel nunca se va a inflar, nunca va a esponjar. O si te pasas de la temperatura o del tiempo, pues se te va a quemar. Entonces, así aprendemos. O sea, a ver, ¿qué no le puse a este pastel? ¿Por qué no se infló? Entonces, a ver, repaso todos los ingredientes que tenía, a ver, ya sé que me faltó. Lo vuelves a hacer y ahora sí se lo pones. Y resulta que tampoco funcionó. Entonces, ¿sí me explico? Sí, y es un método Entonces, científico eso, ¿no? ajá, Prácticamente. sí, es un método en el que el mismo Descartes, pues, por ejemplo, ¿no? Descartes también es otro de los que habla del error. em, y justamente por eso hace la duda metódica, ¿no? Y en la duda metódica lo que dice es, a ver, lo que primero que tenemos que hacer es un análisis, ¿no? Es como desbaratar el todo en sus partes para ir revisando una por una y entonces después hacemos la síntesis. Vamos reuniendo todas las partes, pero ya sabemos cómo, por qué, cómo funcionan, para luego encontrarle lo que él consideraba verdad, la verdad del asunto. Pero entonces es un método que nos permite también, y ahora eso es lo que pensaríamos, ¿no? En un texto, por ejemplo, si yo quiero comprender un texto, pues hago un poco lo mismo que que dice Descartes, voy analizando párrafo por párrafo para lograr tener las ideas de cada uno de ellos. Si hay una palabra en el texto que yo no comprendo, esa palabra me puede provocar que yo cometa un error de comprensión. Si no sé lo que significan ciertas palabras y no busco el significado, pues seguramente no voy a comprender y cuando participe en clase, pues voy a cometer el error de decir algo que no es, ¿no? Y me va a bajar puntos. Y los voy a reprobar, sí. Eh, sí, pues, Acércate al micrófono. que pues pasamos a otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Ok. Porque cuando pensé en el miedo al error, pues me surgieron muchas cuestiones. Primero, ¿cómo definimos exactamente lo que es el error? Porque está toda esta es como un Estigma, ajá, un estigma estigma del error de que o mito. omito, Ujú. de que de lo que estábamos platicando, de que si es algo que se ve como malo o no malo en cierto, sino como algo incorrecto de hacer. Ajá. Sí, claro, también. Entonces a mí me surgieron dudas de, ajá, ¿qué sentido tiene entonces la palabra error si todas las están, no todos, pero la mayoría en primer instancia la vemos como algo negativo, ¿no? Bueno, es que el sentido está en cambiar esa visión. O sea, justamente en entender que no es algo malo. O sea, no es algo malo cuando obviamente no es provocado, ¿verdad? Y cuando es por decir, hace rato me parece que era en su clase, no, en otra clase, que hablábamos de innovación. Y la innovación, una de las definiciones de innovación es destrucción creativa, ¿no?
Y hablábamos que hay innovaciones que se convierten en un error. O sea, son una innovación así maravillosa, pero por toda la destrucción que provocan, pensemos en la bomba atómica, Mm. ¿no? La bomba atómica fue una innovación científica maravillosa, Sí, pero no es que haya sido pero, mala. ¿eh? O sea, no es que el conocimiento que la permitió haya sido mala, sino lo que hicimos con ese conocimiento fue lo perjudicial. Ajá, pero es que incluso en el hecho de la bomba, pues tampoco se sabía lo que iba a pasar, o sea, no sabían la dimensión que podía alcanzar. Entonces, fue un error, eh, por ejemplo, para Einstein fue un error eh, ser parte de la creación de ese proyecto, ¿no? O sea, haber participado después de ver la destrucción que se ocasionó. Entonces, cuando es un error en un sentido que no es intencional, o sea, que no buscas equivocarte para producir un mal, pues debe de ser positivo, ¿no? Porque, como decíamos hace rato, son los errores los que nos van a hacer a aprender. Es más, cuando nosotros en nuestra vida normal, cotidiana, ¿qué es lo que más se nos queda cuando de las experiencias? ¿Cuáles son las experiencias que más se nos graban, que más nos calan, nos hacen así pensar? ¿Cuáles son las positivas o las negativas? Aquellas donde hicimos el ridículo frente a la gente, a las Ajá, personas que las nos gustan. negativas, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente esas son las que te hacen pensar y decir, ay, a ver, y si hubiera hecho esto, y si lo hubiera hecho así, y si no hubiera dicho aquello, ¿no? O sea, donde te equivocas, donde cometes errores, pero a lo mejor cometemos errores, a veces es por imprudencia, a veces es por impaciencia, por ignorancia, ¿no? O sea, de hecho hay diferentes tipos de errores, ¿no? Sistemas. En un sistema jurídico, ¿cómo puedes cometer un error? Pues cuando metes a la cárcel a alguien que no ha sido bien juzgado, que no sé, a veces hasta por una coma en la redacción de la denuncia, o sea, ¿sí me explico? Que faltó En la una copia. práctica, ¿eh? Sí, que faltó una copia. Sí, cuando está bien estructurado en la teoría, pero al momento de llevarlo a la práctica se meten intereses personales, ¿no? Se meten intereses políticos y se deforma este método y se hace con malas intenciones o se meten premisas incorrectas. Ahora, por eso desde la nociología, el error es una deformación positiva de la mente. O sea, no es, no es intencional en un razonamiento que yo me quiera equivocar, sino que el error aparece en el proceso de razonamiento, ¿no? Pensemos en, no sé, en la lógica matemática. Ujú. Ajá. Que estoy resolviendo un procedimiento y en ese no me acordé que las leyes de implicación y las leyes de equivalencia tienen una diferencia fundamental que está en el número de conectivas que lleva, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿es algo que deberías de saber? Sí, es algo que deberías de saber. Entonces, hay errores que cometemos, pues porque no lo tenemos presente, porque no estamos concentrados, porque no somos conscientes, pero no porque queramos equivocarnos. ¿Sí me explico? Sin embargo, cuando te equivocas y te dices, ay, profe, pero ¿por qué no me sale? Y entonces, es que me faltó. Te digo, a ver, pues revísalo bien. Tú tienes que darte cuenta en dónde cometiste el error que no fue consciente, pues. ¿Sí me explico? Por eso, el error en ese sentido tiene mucho valor, porque no es algo que tú quieras que suceda. Obviamente nadie quiere equivocarse, pero la equivocación es parte del proceso. Y cuando tú te das cuenta de la equivocación, del error, eso, darte cuenta y luego revisar, volver al proceso, te ayuda a crecer, porque aprendes. Y aprendes y descubres cosas nuevas que a lo mejor no te habías dado cuenta, ¿no? A lo mejor dices, ay, ¿y qué tal si lo hubiera puesto en este sentido, en este otro orden? A lo mejor llego al mismo resultado. Pues tal vez sí, ¿ok? Entonces, es una deformación positiva.
Y hay diferentes tipos de errores, ¿verdad? Se cometen diferentes tipos de errores. Hace rato hablábamos del pastel, ¿verdad? Del hacer. En términos prácticos, pues hay errores que se hacen o no se hacen, ¿no? Ujú. Pero pues están los términos cognitivos o en sistemas jurídicos, decíamos. Entonces también es como hablar de la verdad, pues la verdad no existe una verdad. También hay diferentes tipos de verdades y entonces habría que distinguir. Pero los errores que se tomarían como algo negativo, en realidad creo que todos deberíamos de verlos como algo positivo en el sentido de que nos enseñan, Claro. ¿verdad? Y que debemos aprender de ellos Y son parte del y que proceso. debemos superarlos, ajá, y que son parte del proceso, lo mismo que la opinión. Nosotros en principio tomamos, ya decían, la diferencia entre la doxa y la episteme. Ujú. Nosotros siempre tenemos una opinión de algo porque somos capaces de inferir. Somos seres racionales que deducimos cosas, aunque eso que podemos inferir o deducir pueda ser un error, ¿no? Pero también puede ser un acierto. Entonces, ¿cómo sabemos? Pues pasamos de la doxa al episteme, ¿no? Aprendiendo, conociendo, analizando, investigando, reflexionando. Es la manera en la que vamos obteniendo el conocimiento que se va integrando y del que ahora tenemos. Ahora, por ejemplo, pensar que Ptolomeo cometió un error cuando dijo que la Tierra era plana. ¿Cometió un error? Pues en términos de realidad sí, pero en ese momento tenía motivos suficientes para afirmar eso, Tenía razones razones suficientes, no suficientes. motivos, razones, las famosas ROS de Villoro. Ajá, tenía razones suficientes para afirmar que era. ¿Por qué? Pues porque tenían los cálculos, la observación y lo que en esos momentos eran sus posibilidades les hacían afirmar eso. Con el tiempo, el conocimiento fue aumentando, fueron creando artefactos que les permitían tener otra visión de las cosas, hacer nuevos cálculos y entonces Copérnico, ¿qué dijo? Pues fíjate que no es plana. Y además no somos el centro del universo Y cuello. y cuello. Pero entonces no es que, ay, el Ptolomeo se equivocó. Bueno, sí se equivocó desde el punto de vista de Copérnico, ¿no? Pero en ese momento, en ese contexto, pues era lo que podían saber. Pero también gracias a eso se descubre lo otro, ¿sí? Sí, si no existiera algo erróneo, no se podría cuestionar y, o sea, gracias al cuestionamiento de ese error es que se va construyendo nuevo conocimiento. Sí, yo creo que todos los seres humanos, pues nos equivocamos constantemente, ¿no? Porque, como dije, somos seres perfectamente imperfectos y estamos siendo, todo el tiempo estamos siendo. Y en ese ser y en ese hacernos, pues estamos experimentando y estamos viendo lo que sí es conveniente hacer, lo que no es conveniente hacer, lo que sí debo decir, lo que no debo decir, ¿no? Y entonces, en un trámite burocrático, ay, me faltó ponerle el nombre. No, pues ya me regresaron otra vez, tengo que hacer la cola, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué vas a aprender de eso? Pues que la próxima vez voy a asegurarme de haber llenado todos los requisitos. Y es que creo que parte de este miedo al error nace de que el error, se tiene la idea de que equivocarte te hace perder tiempo y como vivimos en una sociedad donde todo el tiempo tenemos que estar produciendo y si producimos algo mal, perdimos el tiempo, ese tiempo que invertimos en equivocarnos lo pudimos haber invertido en hacerlo bien, pero justamente nos está tomando en cuenta esta parte muy importante, que es que si no nos hubiéramos equivocado no hubiésemos aprendido a hacerlo bien. Ujú. Entonces, no es que estamos perdiendo el tiempo, sino que lo estamos invirtiendo en aprender cómo sí hacerlo, Así es. que además también se puede cuestionar mucho por qué estamos tan obsesionadas y obsesionades con estar produciendo todo el tiempo, con estar todo el tiempo sirviéndole a un sistema que a fin del día nos acaba oprimiendo. ¿Quieres agregar algo? Ahora fíjense, por ejemplo, regresando a Descartes y tomando en cuenta a los empiristas y a los racionalistas, ¿no? Cómo veían ellos, el error era algo bien importante
en estas posturas epistemológicas, porque, por ejemplo, ¿no? Los empiristas que decían que la capacidad a través de la cual el ser humano conoce eran los sentidos. Entonces, para ellos los sentidos eran lo más importante. Y los racionalistas eran de la postura que decían que no, que los sentidos engañaban, nos hacían cometer el error. Ajá. De alguna manera ahí estaba ya propiciándose esta idea de que no debíamos cometer errores, ¿no? Como deber, ¿no? Y los racionalistas entonces decían, no, la capacidad a través de la cual el ser humano conoce es la razón, los sentidos nos engañan. Y entonces Descartes hace todo en su metafísica, toda la explicación eh, del arquitecto, no, le decía eh, ay, se me fue el nombre, ¿Genio maligno? del genio maligno, gracias, ¿no? De toda esta estructura mecanicista, de que ya está todo previamente establecido, de cómo debe funcionar y entonces debe de ser perfecto, ¿no? Y entonces, ¿qué decía de los errores? Es que a mí me engañan porque los errores no son tan exactos o tan precisos, ¿no? Y uno puede, y hablaba de la vigilia y del sueño, por ejemplo. Yo no sé cuando estoy en vigilia o cuando estoy en sueño. Yo no podría distinguir y entonces puedo confundir y eso, el confundir algo me lleva al error. Y es muy común, o sea, los sentidos, por supuesto que te pueden engañar la vista, ¿no? Uno puede pensar que allá a lo lejos está Isaac y resulta que me acerco porque además una condición para poder tener la percepción del objeto, pues es la distancia y la luz, ¿no? Entonces, cuando estamos en una oscuridad, ¿no? En un lugar oscuro y lejano, pues yo puedo ver una sombra, puedo ver No, y algo tan una simple forma, como ahí hay una mancha. ajá, quitarte los lentes, exacto. Y me pongo los lentes y veo que mis ojos me engañaron, que necesito ver a través de esto para decir, ah, ahí está Exactamente, Mónica, no es entonces, una mancha. ajá, o no era Isaac, era fulanito, ¿no? O pensé que era una persona que estaba ahí tirada y resulta que era una bolsa de basura. O sea, sí nos Claro. sucede mucho que tiene que ver con las capacidades de nuestros sentidos que estén desarrolladas, ¿no? Hay quienes desarrollan mucho, por ejemplo, el oído, o quienes desarrollan más la vista, o si tenemos alguna deformación en nuestros sentidos. O sea, hay muchas maneras en las que el error se puede dar, pero casi siempre se puede superar. Sí, de hecho, esto que mencionas, de justamente de la vista, de cómo te engañan a lo lejos, o sea, o que de reojo ves algo y resulta ser otra cosa, tiene que ver justamente esto que a primeras podríamos pensar que tiene que ver con un error, con, ay, que chafa nuestra mente que me hace confundir una mancha con un insecto. Realmente en los tiempos de las cavernas era una ventaja evolutiva porque más valía equivocarse y salir corriendo cuando no había una amenaza que tardarse en analizar qué era esa mancha y que si era un peligro y ya te picó la araña. Entonces, en términos evolutivos, esto que podríamos considerar actualmente como un error de que, ay, qué tonto soy, que me asustó una mancha en la pared, realmente hace mucho tiempo nos salvó de que un insecto nos picara. O un ruidito que nos asustó porque pensamos que era un depredador y que realmente era Firulais que va pasando. O sea, todo eso es algo rápido, es un proceso rápido que hace en nuestro cerebro y ya cuando el mecanismo lento reacciona y se da cuenta que era Firulais, que era la mancha, que era una bolsa de basura, pues ya. Pero realmente es algo que en algún momento nos fue muy útil, entonces no es necesariamente un error. Es un error en un contexto donde no tenemos que salir corriendo por un depredador, pero pues bueno. Sí, eh, claro, también hay errores que te pueden poner en peligro, ¿verdad? Ujú. Eso es diferente. Pero, por ejemplo, miren, el entendimiento humano, así visto desde el ámbito más, pues eso, nociológico, es directamente el que causa el error. O sea, el entendimiento humano, nosotros mismos, pues, nuestro mismo proceso, por eso que decía, repito, ¿no? Somos perfectamente imperfectos y el entendimiento humano es el mismo que causa el error y es el mismo que también busca
resolverlo. ¿Querías decir algo? Sí, pues justamente que tiene que ver con lo que hablábamos de que si vamos a hablar de errores, pues todos cometemos errores y todos somos personas imperfectas, como usted decía. Entonces aquí el problema está en cierto sentimiento negativo que se retrae uno, porque si uno comunicara sus errores de manera libre, en confianza, porque se me hace que el error también es algo muy social, ¿no? Ajá. Tú cometes errores porque el ambiente en el que estás, en ese ambiente es un error lo que estás haciendo, ¿no? En ciertas áreas, me parece que en la Ujú. mayoría. Entonces aquí la cuestión es cómo comunicarlo, ¿no? Porque si no lo comunicas, pues ya se vuelve justamente el miedo al error, ¿no? Sí, y es que el error en esos términos nociológicos siempre entra disfrazado de verdad, ¿no? En el entendimiento. Entra, o sea, está ahí y tú piensas que así es, hasta que algo sucede que lo hace develarse, ¿verdad? Como un error. Kuhn, Thomas Kuhn, cuando nos explica la estructura de la ciencia, habla, por ejemplo, de los enigmas, ¿no? Que pueden aparecer en el funcionamiento de un paradigma que hace que ese paradigma ya no funcione, ya no esté dando el éxito que daba o que la comunidad empieza a tener problemas, ¿verdad? Porque algo ya no está encajando, ya no está explicando, lo que sea. Y es cuando dice se provoca una crisis o viene una crisis y la crisis nos lleva a una revolución y una revolución como cambio. Y ese cambio es un proceso en el que hay que encontrar de nuevo dónde estaba el error, dónde estaba la parte que no funcionaba, qué era lo que no estaba encajando, ¿no? Pueden ser los mismos, como en caso de una comunidad científica, puede ser alguna propuesta, alguna cuestión teórica que quieran incluir y que no encaje con el sistema que estaban desarrollando, o sea, muchas cosas. Pero lo interesante de esto, desde donde pues, yo puedo contemplar como el error esto del enigma, es que provoca un cambio, que provoca un avance, un desarrollo, una evolución, porque hace que busques la manera de resolverlo. Y en ese camino de resoluciones, ¿verdad? Pues puede haber, como decíamos hace ratito, ¿no? Surgen otras preguntas, puedes encontrar otros problemas que te lleven a descubrir otras cosas, ¿no? Entonces, siempre, digo, en términos así del conocimiento, eh, pues es muy positivo. Si lo vemos en términos personales, ¿verdad? Como decías, que luego se socializa como algo que no deberíamos los seres humanos cometer. De todas maneras, considero que en cualquier ámbito debemos considerar que el error es parte de un proceso y de un proceso en el caso de personal, pues también de crecimiento. Nosotros los seres humanos, así como en la estructura de la ciencia, entramos en crisis en ciertas etapas de nuestra vida y esas crisis nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen comprender otras cosas, ¿no? Entonces son como ciclos, ¿no? Como, no sé, estas curvas en las que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y cuando estamos abajo es la parte así como difícil, pero lo vas superando y entiendes y aprendes y superas y ahí vas otra vez y es parte de la vida. Y yo creo que la clave está en que aceptemos que el error es un hecho, que sucede, que existe, que es parte, ¿no? Y en la medida en que lo aceptemos es como cuando, no sé, tenemos un problema, eh, no sé, físico y el día que lo aceptamos, así está bien, ya. Mis rodillas ya no pueden más conmigo, algo tengo que hacer, ¿no? Entonces cuando tú lo aceptas, entonces ya vas, abres, es como abrir la mente y decir, "Ah, ahora sí ya sé que voy a empezar a buscar soluciones". Mientras uno no lo acepta, cualquier cosa que tenemos, cualquier problema, pues ahí estamos en él.
¿no? Metidos, sufriendo, creando más problemas, etcétera. Em, y de la misma manera, aceptar el error como un hecho, aceptar el error como parte del proceso, aceptarlo, pero siempre y cuando sea, una vez que lo aceptas, que lo identificas, hay que superarlo, ¿no? Aprender de él. Yo creo que esa es la clave. Y no solamente en términos del conocimiento, ¿no? O sino en cualquier ámbito de la vida, creo que es así como debe de ser. Es decir, más que miedo, a lo mejor hay que tener respeto, se Sí, puede justo decir, es ¿no? lo Un que iba a respeto decir. porque el error es parte y nos puede enseñar mucho, como nos puede, o sea, podrían pasar muchas cosas, ¿no? Si yo cometo un error grave, Ujú. pues me puede costar a lo mejor, no El sé, trabajo. el trabajo, qué sé yo, ¿no? Entonces, es también como estar alerta, como tener cuidado, como fijarse en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, depende, pues, ¿no? No sé, es como pensar, les decía el otro día que me gusta ver los videos estos de los car crash, donde hay accidentes, porque es que no puede ser, no entiendo cómo pueden hacer, por ejemplo, ¿no? Viene un tren y el tren viene pitando desde varios metros atrás para que los autos no crucen. Pero hay personas que piensan que sí pueden pasar antes que el tren, ¿no? Se creen dioses. Pues yo no sé qué pensarán y pues obvio que no alcanzan a pasar y el tren se los lleva. Entonces, ay, es que cometí el error de quererle ganar al tren y el error le costó la vida. Ajá. Entonces hay cosas que parecieran absurdas, ¿no? Errores que te llevan a ese tipo de cosas que dices, pues sí, ese tipo de errores no deberíamos de cometerlos, ¿no? Sí, como dice mi madre, el sentido común es el menos común de los sentidos. Exacto, pues es que a veces ese no funciona, no lo hacemos funcionar y no lo hacemos funcionar porque no nos gusta pensar a veces, ¿no? El sentido común está ahí y a veces el sentido común nos ayuda a no cometer errores, Claro. justamente, ¿eh? No, y hay Pero como veces, no lo usamos, sí, y hay veces que sí, justamente por sentido común tienes un presentimiento, pero decides hacerle caso a, ay, pero es que si quiero esto y tras. O sea, a veces tú decides activamente ignorarlo y crees que le puedes ganar, pero pues hay una vocecita en tu cabeza, no literal, si escuchamos vocecitas literales, busquen ayuda, pero ajá. una vocecita en tu cabeza que sabe que lo que estás haciendo está mal, pero decides no escucharla, pues ahora sí por capricho, me parece, desde mi perspectiva. No sé tú, ¿qué opinas, compañera? Sí, por necio. El sentido común lo relaciono muchísimo con cuestiones muy lógicas, ¿no? Ujú, Como vemos en clase. ujú, Entonces, si uno no lo pone en práctica cotidianamente, pues obviamente, por ejemplo, en lo del tren, no lo va a hacer por instinto, porque aparte lo del respeto al miedo, que ya deberíamos cambiar el título ahora, respeto al miedo, ujú. eh, se me hace algo muy por instinto, ¿no? Que tenemos todos, o sea, sí tiene ciertas eh, causas externas, ¿no? Es una consecuencia de varias cosas, pero siento que sí el miedo al error es algo instintivo, ¿no? Es algo... Sí, creo que se le tiene miedo más que al error en sí mismo, a la consecuencia del error. No sé si ya lo dije, pero pues me parece lógico pensar porque el error por sí mismo no te ocasiona nada, si acaso una frustración. O sea, no significa nada si no tiene consecuencias, porque a lo mejor yo, por ejemplo, el otro día, mamá, si me estás escuchando, perdón, el otro día rompí un plato, pero como mi mamá no se enteró, pues no me dijo nada. Lo limpié y no hubo consecuencias. En su momento, yo que lo presencié, sí tuvo una consecuencia en mí, que es sentirme mal, pero me aseguré de dejar todo limpio y ya no hubo más consecuencias a partir de ello. No se crean, mi mamá no me hubiese dado ninguna consecuencia, nada más limpiarlo. Ah, bueno, a lo mejor tu error fue no decirle a tu mamá, mamá, ¿sabes qué? Se me rompió un plato. No se ha dado ¿Y ya? cuenta. Oye, pero miren, ahí hay una relación también del error con la ignorancia, Ujú. ¿eh? Ese es otro asunto.
que de ahí también tiene que ver con el miedo. Yo creo que el error, dijiste que era algo instintivo. ¿En qué sentido? Lo que pensamos del error o el error mismo. El error mismo. O sea, porque el error es un hecho, como usted comentó. Mm, no, de lo que pensamos, porque vamos a actuar acorde a algo y a veces lo haces de otra forma porque el error no es más que algo inesperado en A lo que los estás haciendo, ¿no? resultados. En Ajá. unos resultados. Entonces a veces actúas instintivamente respecto a tales cosas, pero no cumplen con lo que necesitas en ese momento. Pero es que creo que no es instintivo, más bien es por intuición, ¿no? Porque acuérdate que el instinto está más al nivel de los reflejos. Y la intuición sí tiene que ver más con esa parte que tú dices. Ahora, el error y la ignorancia, este, nos llevan a cometer los prejuicios, que todo mundo cometemos prejuicios, ¿no? Y generalmente son un error, ¿no? Por decir, ay, creo que la maestra de lógica es, bien mala onda. Y pues es un error. O sea, es que hacemos prejuicios, que es un prejuicio, pues hacer una valoración sin fundamento, ¿no? Sin conocimiento. Entonces, por eso también el error luego digamos, el que no deberíamos de cometer, sí es ese. El Yo no que, soy... el que, Ujú. el que lo hacemos por prejuicio, ¿no? Porque en realidad no deberíamos prejuiciar. Pero aún así, no me acuerdo quién era este autor que decía que inevitablemente llegamos con prejuicios a un texto. ¿Quién era? Ajá, ¿Era exactamente. ¿Derrida? Wittgenstein? No. ¿Quién fue el alumno de Heidegger? ¿Eh? Gadamer. Gadamer. Ajá, sí, o sea, porque también es parte de nuestra naturaleza, igual que la duda, igual que Ujú. la opinión, el error y el prejuicio, o sea, el prejuicio en ese sentido de opinión, ajá, de una expectativa, de algo que esperas de eso o de una idea que puedes inferir por otras razones, ¿no? Y te puedes equivocar, así puedes decir, es que ese libro va a estar súper denso, no le voy a entender nada, pero a veces son predisposiciones que están en la persona, no, o sea, no es el libro, sino soy yo, ¿ok? Entonces sí, bueno, en ese sentido, yo pensaría en el prejuicio como eso, como una opinión, ¿no? Ok. Previa, pero el prejuicio en sentido negativo, que es el que realmente yo creo que se debe de pensar en el prejuicio de que hablas sin un fundamento, ¿no? Y un prejuicio que no flexible, porque a lo mejor yo puedo ver a una persona y decir, ay, tiene cara de mamilas, por no decir otra palabra porque estamos en radio. Y a lo mejor lo conozco y a lo mejor me niego a conocer a esa persona porque tiene esa cara, Porque eres tiene, prejuicioso. ajá, tiene cara de mala onda y yo creo que eso sí estaría mal. Pero también puede ser el caso de que yo llego con ese prejuicio, pero hablo con Yasu y me doy cuenta de que es muy buena onda, por poner un ejemplo. No es cierto. Y ya digo, ah, pues estaba mal, pero yo creo que sí, el prejuicio cuando es más perjudicial es cuando yo me niego a hacer algo por mi mismo prejuicio. Yo no soy prejuicioso, los únicos prejuiciosos son los estadounidenses, Ajá. ¿es cierto? Es como el otro día, mi Leonardo, ¿no? Batallo para que pruebe cosas diferentes de comida. Y entonces él como que viendo si le gusta lo que ve, lo prueba. Si no le gusta lo que ve, no lo prueba. Le digo, Leonardo, es que te estás perdiendo de cosas bien ricas, nada más porque no lo quieres probar. Y entonces un día sí accedió a probar, creo que era melón, y me dice, ¿por qué me perdí de esto? O sea, le dije, ah, pues porque no querías probarlo. Y el error a veces tiene que ver con eso, con probar las cosas. Y a lo mejor ahí o te das cuenta de que sí estabas o sea, de que era correcto lo que estabas pensando, o era un error. Quien no arriesga no gana. Quien no arriesga no Yo gana, arriesgo y exacto. nunca gano. El riesgo es parte también, ¿no? Y en el riesgo de la vida, de cosas, de circunstancias, pues a veces hay que cometer errores.
Es Siempre. parte de... Es que es parte de la vida, o sea, por eso creo que, y siempre insisto mucho en clase, que esto de tenerle miedo al error hay que quitarlo de nuestra cabeza porque los errores siempre los vamos a cometer y que no nos hacen malas personas, ni tontos, ni nada de eso, simplemente nos hacen humanos. Es muy humano cometer errores. Díganme ustedes en la historia de la humanidad qué hubiéramos hecho. O sea, no habríamos llegado a donde estamos si no se hubieran cometido errores. Porque muchas cosas en la historia de la ciencia, por ejemplo, son los errores los que han dado lugar a muchas invenciones y a muchas ideas, que no sé era lo que se había pensado, pero se llegó a eso. Y sí, si hubiéramos estado sin hacer nada por miedo a equivocarnos, nunca hubiéramos O, por tenido eso. ejemplo, o sea, hay muchos ejemplos en la tecnología en la que se llegó de manera, pues, por serendipia, digamos, Ujú. pero también porque alguien cometió el error y en lugar, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De los rayos catódicos, y entonces, descubrieron los rayos X. Y el que descubrió o el que inventó la fotocopiadora, fue porque se dio cuenta cómo usando la tinta de una manera en una caja, no sé qué, y descubrió la fotocopiadora, pero no era lo que estaba buscando otra cosa, ¿no? O la penicilina, o sea, hay muchos ejemplos en los que en la historia de la humanidad y en la historia de la ciencia, los errores han jugado un papel muy importante. Sí, de hecho, Entonces, más bien recuerdo, ujú, hay que valorar el hecho del error. recuerdo una frase que era que la dijo una arquitecta que la vio en clase, pero que la interpreté de otra forma, que era que lo importante no es que el edificio no se moje, sino que pueda secarse. Claro, Entonces, o sea, que la forma más fácil de que un edificio no se moje es no construyéndolo. Pero pues una vez que ya lo construyes y que llueve y se moja, lo importante pues es que se pueda secar. Entonces lo mismo, lo importante no es nunca cometer errores, sino saber solucionarlos. exactamente, ¿no? Como decíamos, aprender de ellos y luego saber cómo resolverlos. Claro, como el Porque, sistema inmune. ajá, porque después, pues, como el sistema inmune, fíjate, me acordé de un ejemplo. El hecho de lavarse las manos, por ejemplo, ahora que es una de las cosas que ayudan mucho a prevenir no solamente cosas como el COVID, sino cualquier enfermedad. eh, Había un ejemplo de la medicina de que estaban muriendo muchas mujeres que daban a luz y no sabían qué era lo que pasaba. Entonces buscaban, o sea, la razón por la cual se morían las mujeres después de que daban a luz. Y hicieron muchos experimentos y quitaban y ponían y los medicamentos y los procedimientos y todo esto. Hasta que un día uno de los médicos se dio cuenta que en esas intervenciones participaban los estudiantes, los pasantes, que tienen que participar, o sea, tienen que hacer sus prácticas y están como ayudantes, pues, ¿no? Pero se dio cuenta que no se lavaban las manos cuando entraban al quirófano, ¿no? O que hacían procedimientos en los que no tenían ese cuidado, que pareciera una tontería, ¿verdad? Pues resulta que esa era la razón. Les daban infecciones y que se transmitían, pues imagínate, es una zona donde en ese momento, después de que dan a luz, está todo expuesto y era fácil agarrar cualquier bacteria. Entonces les venía una infección y por las infecciones muchas mujeres murieron y este doctor se dio cuenta que era solo por el hecho de no lavarse las manos. Por eso después, lavarse las manos debería de ser algo que todo mundo, no solamente por ahora que el COVID, sino siempre. Yo me acuerdo y le agradezco mucho al pediatra de mis hijos que él me dijo cuando nació Sofía, si usted no quiere que su hija se enferme, hay que lavarse constantemente las manos. Y de verdad, o sea, es así de simple, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué hacemos? Andamos en el camión, todo lo agarramos y luego vamos y un taco. Compartimos micrófono. Ajá, exacto.
Entonces, el tiempo se nos ha terminado ya y qué padre, 3 minutos, pero para ir cerrando, para ir, concluyendo, a lo mejor quieran contar algún error que hayan cometido, así que dices, ay, yo la regué así de gacho. Mi mayor error fue entrar a una ingeniería, pero ahora estoy en filosofía y soy feliz. Ah, qué Un bueno. saludo a mis excompañeros, no los extraño. Pero a ver, ¿por qué fue un error? Porque me la pasé muy mal. ¿Pero porque no era lo que se querías estudiar? No era el ¿O ambiente porque, ideal para mí en ese momento. pero de tus conocimientos? Pues aprendí más en lógica ya después que... No sé, nada más quería aprovechar la oportunidad para tirarle tierra a mis excompañeros. ¿Tú, Josu, quieres agregar algo? Qué malo. Pues justamente lo mismo, yo vengo de bioquímica, Ah, de entonces veras. fue un error también muy significativo en mí, tanto en mi personalidad también así cambió porque yo pensé que yo me iba a graduar de bioquímica y me di cuenta que en realidad no era la parte científica, porque yo considero que la filosofía tiene mucho de esa parte y por eso es que me confundí. Ajá, Así que cuando yo vine a filosofía me di cuenta que, era aquí, pero ya fue 2 años después, pero pues ajá, sirvió para eso, para una oportunidad más, ¿no? Para un claro. aprovechamiento. Entonces fue un error que también, además no creo que hayan perdido el tiempo, o sea, aprendieron cosas, ¿no? Entonces son errores que, pues es que así es como aprendemos, pues, insisto, ¿verdad? Así Claro. es como aprendemos. Yo podría decirles, no, pues fue un error para mí cuando me vine a vivir a La Paz, pero si no hubiera cometido ese error, no estaríamos hoy aquí sentados. Y Este, yo estaría aquí porque usted corrompió mi joven alma y ajá. me ayudó a descubrir que también Qué bueno, y de Porque, Yasu de hecho, también. yo también me quería ir a las ciencias, yo quería estudiar física, pero debido a un alma corrompida, acabé aquí en filosofía y sí, me gusta mucho. Muy bien. Creo que ya nos queda un minuto para irnos despidiendo. Pues muchas gracias a todas, todos y todes por acompañarnos en este su programa Dosis Dosis filosóficas. Filosóficas. Sí, muchas gracias por la invitación y pues nada de tener miedo al error. Igual, Hay que aprender. gracias. Bye. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, a Y a todas y a todas y a todes. todos.